Hola de nuevo, hoy estamos a 19 de octubre del 2019 y este es el vídeo de repaso a los mercados. Empezamos por el SP500 en gráfico diario y bueno, pues como ven, al menos en Estados Unidos no hay mucho a destacar, ¿vale? En el mercado americano. Por raro que parezca, ha sido bastante mejor el mercado europeo que no el mercado americano. Pero bueno, ligeras subidas desde principios de semana y posterior, pues, lateralización en esta zona, que tampoco nos muestra nada en particular, ¿vale? Estamos dentro de este rango, por debajo tenemos esta zona de resistencia, por arriba esta zona esta zona de soporte, por arriba esta zona de resistencia, que tampoco nos está dando, no sé, uh, tampoco se vislumbra nada claro en esta zona, ¿vale? Por lo tanto, no sé si aquí igual vuelve a corregir, si aquí se dispara por arriba, ¿vale? La cuestión es que, a ver, si nos fijamos claramente en el gráfico o técnicamente, estamos fuera de esta directriz, ¿vale? Por arriba tenemos la zona esta de soporte, de resistencia, perdón, y por debajo de esta zona de soporte. Cualquiera de las rupturas sería buena para coger una tendencia. Bueno, si cae, quizás para algunos no sea buena, pero me refiero a que la situación es esta, ¿vale? Estamos fuera de la directriz, por lo tanto, estamos en un mercado muy, muy dudoso, ¿vale? A mi manera de ver. Debemos esperar y a ver qué acaba pasando, ¿vale? Si nos vamos al Dow Jones, pues vemos también una fuerte corrección el viernes que prácticamente pues ha cancelado pues toda la subida semanal, ¿vale? Fíjense esta subida del lunes era aquí, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿vale? Uh, Prácticamente aquí teníamos un doji y prácticamente se ha cancelado toda la subida semanal, ¿vale? De momento se encuentra en esta zona y fíjense que cada vez que llega a esta zona pues la vuelven a echar para abajo, igual que el SP500, ¿vale? Vemos que aquí las velas se empiezan a poner a lateralizar y hasta que acaba girando, ya fíjense en esta última, ¿vale? Y con probabilidades de volver a caer. Por lo tanto, yo creo que esta zona es una pauta, podríamos decir, de agotamiento del mercado, ¿vale? Y cada vez me parece que puede ser más seria, ¿vale? Ya veremos. Quizás me equivoque, pero de momento parece esto, ¿vale? Nos vamos al Nasdaq, gráfico diario, y también vemos algo parecido, ¿vale? Estamos en una zona pues que no se consigue pasar, ¿vale? Ni por arriba ni por abajo de momento, ¿vale? Pero si sigue así, finalmente va a caer, ¿vale? Porque cuando los mercados intentan pasar otra vez, otra vez, y no consiguen pasar esta zona, pues finalmente lo único que les queda es corregir e intentar buscar un impulso desde más abajo, ¿vale? Por lo tanto, yo estaría atentos siempre y cuando nos acabe rompiendo esta zona de resistencia, ¿vale? Nos vamos al DAX, que es el único que nos da un poco más de claridad en lo que llevamos de semana. Y fíjense, pues bueno, que finalmente pues se acaba rompiendo esta zona de resistencia que hacía varios días que había intentado pasar. Finalmente se ha roto y se ha roto de una manera bastante, podríamos decir, buena, ¿vale? Porque teníamos ya esta corrección, ¿vale? Que venía del 50% de retroceso de Fibonacci. Y bueno, ahora la clave es mantenerse por encima de esta zona de soporte, ¿vale? Que hasta ahora era resistencia. Y a ver cómo
cómo aguanta el precio en esta zona y a ver si se genera alguna vela para generar de nuevo una subida hasta esta zona de aquí, ¿vale? Que serían ya los máximos anuales del pasado año, ¿vale? La cuestión es esta, ¿vale? A ver si consigue mantenerse en esta zona de aquí. Y como digo, yo creo que la ruptura podría ser bastante buena porque la corrección ha sido perfecta, ¿vale? Para decirlo así. Ahora la clave sigue siendo mantenerse por encima de esta zona de soporte. Nos vamos al Eurostoxx y vemos que pues parece igual que el DAX, ¿vale? También ruptura de la zona de resistencia, posterior corrección y ahora esta zona pasa a ser la más importante, ¿vale? Y si de aquí pues se crea algún impulso o intento de ir a buscar esta zona de resistencia, ¿vale? Nos vamos al euro dólar, ¿vale? Entramos en Forex, fuerte remontada y ya comentamos que aquí tenemos una zona importante de soporte y básicamente también por correlación con la libra, ¿vale? La libra ha subido mucho y evidentemente pues bueno, por el tema del Brexit y evidentemente pues el euro también por correlación y también por la caída del índice dólar, pues el euro ha subido bastante, ¿vale? Veremos hasta dónde llega, porque con el tema del Brexit, si han leído el post que tengo en la web, pues verán que finalmente hoy se ha decidido cancelar, bueno, aplazar hasta el lunes, ¿vale? O sea, esto es ya roza el ridículo, ¿vale? Y bueno, veremos pues si esto en la apertura de los mercados pues acaba siendo negativo. Yo diría que podría ser, ¿vale? Y tanto el euro como la libra, evidentemente que quizás sea le afecte evidentemente más, ¿vale? Pues el lunes, cuando todo parecía que iba por buen camino, acabe corrigiendo o acabe cayendo, ¿vale? Todo por esta votación. La verdad es que tampoco está del todo muy claro a ver qué va a acabar pasando. Hay protestas con gente que quiere volver a ir a votar. Bueno, no sé, caos. La cuestión es esta, ¿vale? Que el mercado podría abrir con una cierta caída ya que se aprecia cierta disconformidad en todo, o sea, no hay nada claro, ¿vale? Por lo tanto, atentos a lo que pueda pasar el lunes, ¿vale? Nos vamos al oro y como vemos, pues bueno, está aguantando bastante bien en esta zona. Ya comentamos que aquí teníamos una zona de resistencia bastante importante. El hombro, cabeza, hombro, que también habíamos comentado, pues bueno, de momento parece que la zona clavicular pues no la acaba de romper. Y bueno, de momento se mantiene en esta zona. No vemos otra opción que esperar a ver si esta ruptura de esta línea clavicular acaba siendo acaba apoyando este hombro cabeza hombro invertido, perdón, hombro cabeza hombro, ¿vale? Y en caso de ruptura pues ya comentamos que podría ir a venir a buscar esta zona de aquí, ¿vale? Nos vamos al índice de dólar, fuerte corrección durante toda la semana. Fíjense que se ha perdido ya la directriz alcista y también se ha perdido la zona de soporte, que hasta ahora era bastante clave. Ya comentamos que aquí se veía una pauta de agotamiento y bueno, pues finalmente pues no ha podido más y está cayendo con mucha fuerza, ¿vale? Evidentemente la Fed y los comentarios que están saliendo de la Fed pues tampoco ayudan a mantener un dólar tan fuerte y por eso está retrocediendo, ¿vale?
Nos vamos al Bund alemán, también corrección durante estos últimos días, ¿vale? Y fíjense aquí también que se ha creado una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Esto de aquí, que hasta ahora es una zona de soporte, pues podría ser claramente la zona clavicular, ¿vale? Y que si se acaba perdiendo, igualmente como se creó esta vela de aquí, pues podría ir a corregir hasta esta zona de aquí, ¿vale? Veremos estos próximos días a ver cómo acaba todo esto. Sí tenemos apoyo de los índices que siguen subiendo en Europa, ¿vale? Nos vamos al VTI. Bueno, esta venida de momento en la zona que ya habíamos comentado, que sigue siendo los $55, ¿vale? Y aquí tenemos una zona, un nivel de pivote que hasta el momento pues sigue apoyando el precio del petróleo, ¿vale? Y por último nos vamos al Bitcoin, que, bueno, ligeros retrocesos durante toda la semana también, ¿vale? Como se puede apreciar, de momento aguanta en la zona de los 8.000, ¿vale? Ya está cotizando un poco ya por debajo, pero que si acaba perdiendo esta zona de aquí, pues bueno, la tendencia está claramente bajista, correctiva, ¿vale? Y el siguiente apoyo, pues podría ser ya esta zona de los 7.400, 7.500 y dándole un poco de filtro incluso a los 6.000, ¿vale? De momento, pues si insertamos aquí, como siempre hago el RSI, más o menos, pues bueno, vemos que no hay nada destacable de momento. Se aprecia que podría mantenerse igualmente y podría ir a buscar de nuevo una sobreventa en esta zona de aquí, ya que vemos claramente que no se ha roto la directriz, y podría seguir empujando a la baja el precio de Bitcoin, ¿vale? Y nada más. Bueno, veremos esta próxima semana pues cómo acaba el tema del Brexit. En el post de la web he dejado algunos enlaces de las empresas que han publicado los datos esta semana, más importantes bueno, algunos, no todos, de los más importantes de Wall Street, ¿vale? Y nada más, nos vemos la próxima semana. Gracias.